Como último gran tema de nuestro taller de apresto laboral están las entrevistas psicolaborales. El propósito de una entrevista psicológica es conocer a la persona y determinar si el trabajador que está postulando se ajusta a las características de la empresa o que la empresa está buscando para una incorporación exitosa. En esta instancia, el psicólogo o psicóloga o reclutador analiza el perfil del postulante, su capacidad profesional, sus habilidades y competencias para el cargo, la compatibilidad con la empresa y la motivación por el puesto de trabajo. Si lo han llamado para que se presente a una entrevista de trabajo, quiere decir que su currículum vitae resultó interesante para el puesto. Por lo tanto, la empresa desea contrastar y completar los datos que en su currículum aparecen y que ya a priori es apto para el puesto de trabajo. Deberás conocer para esto a la perfección tu currículum y ser capaz de explicar de manera convincente cada uno de los puntos que en él aparecen. Las entrevistas de trabajo pueden darse de forma individual o grupal y también debes recordar que al llegar saber cuál es el nombre y cargo de la persona que te entrevistará. Las 6 claves para hacer una buena entrevista son las siguientes. 1. Prepararse. Ensaya las preguntas más habituales y conoce a la empresa. 2. Puntualidad. Llega 5 o 10 minutos antes de la entrevista. Nunca una hora antes. 3. Seguridad en ti mismo. Habla en positivo sobre ti y demuestra confianza. Muestra que estás preparado para el reto. Lleva tus documentos. Lleva contigo, aunque no te lo hayan pedido, una copia de tu currículum vitae, carta de presentación, certificado de antecedentes, entre otros. De esta manera el reclutador te verá como alguien preocupado en causar una buena impresión. Cuida también tu aspecto personal. Asiste a la entrevista con un aspecto adecuado para el puesto solicitado, cuidando en el caso de las mujeres el tipo de maquillaje, utilizar uno que sea sobrio, no mezclar demasiado los colores en la vestimenta, asistir con una tenida semiformal, cuidar que su cabello se vea ordenado. En el caso de los varones, lustrar sus zapatos, cuidar si usa una barba que ésta también se vea ordenado, asistir con una tenida semiformal. Aclare todas las dudas que tenga, tómese su tiempo para contestar las preguntas que le hagan y si tiene dudas, pregunte para que se las aclare. Por ejemplo, los horarios de trabajo, el tipo de funciones que deberá realizar, el tipo de renta que ganará, los beneficios que ofrece la empresa, etc. Lo anterior lo hace ver interesado genuinamente en el puesto de trabajo. También en una entrevista de trabajo existen diferentes tipos de comunicación. El primero es la verbal. Por ejemplo, está en todo lo que decimos, por eso es muy importante adecuar nuestro vocabulario al contexto de esta entrevista, evitando tutear al reclutador si es que él no nos ha dicho que podemos hacerlo. Obviamente no decir groserías, cuidar el tono de voz, que este no sea ni tan bajo ni tan alto, un equilibrio para que se entienda lo que decimos, evitar expresarnos con muletillas como yapo, sipo, no. También está la comunicación no verbal. Esta abarca desde nuestra forma de sentarnos hasta la forma en que saludamos al reclutador. Por eso debemos cuidar de llegar a la hora, ¿ya? O con algo de anticipación. Esperar el saludo del reclutador, ya que dependiendo de si es hombre o mujer, puede saludar con un apretón de manos o beso en la cara. Luego de esto debemos responder inmediatamente a este saludo. Si es un apretón de manos, que no sea tan fuerte ni tampoco dar una mano tan suelta, ya que el reclutador lo puede interpretar como inseguridad o incomodidad. Cuide que su actitud sea cordial y de respeto. Sonría, ya que eso lo hace ver más natural y cercano. Su postura corporal debe proyectarse erguida y cómoda, no encorvada, ya que demuestra poca seguridad en usted. Tampoco una postura demasiado relajada, ya que eso lo interpretará el reclutador como una persona poco ubicada o arrogante. Puede mover sus manos para dar más énfasis a lo que dice, sin embargo no demasiado, ya que eso lo hará ver como una persona muy ansiosa. No cruce sus brazos o piernas durante la entrevista, ya que eso lo hace ver como protegiéndose ante alguna situación amenazante.
Mantenga contacto visual con el reclutador y concéntrese en las preguntas que éste le haga. Recuerde que tiene tanta importancia lo que dice como lo que no. Los gestos, el tono y la forma a menudo expresarán incluso más que el propio mensaje. Dentro de las entrevistas también pueden darse pruebas de selección, y estas se consideran una fuente adicional de información sobre el candidato. ¿Ya? Su finalidad es evaluar el potencial de éste y averiguar en qué medida se adecuará al puesto de trabajo y a un ambiente de trabajo determinado. Las pruebas de selección más típicas consisten en tipo cuestionario y también de tipo libre, que son las pruebas proyectivas. A continuación, explicaremos un poco acerca de estas. Están, por ejemplo, en primer lugar, las encuestas de personalidad. Están diseñadas estas para revelar aspectos del carácter o mecanismos psicológicos del individuo. Las respuestas se dan de acuerdo a las opciones que el test brinda, por ejemplo, el test DISC. También están los test de habilidades. Estas miden la capacidad de la persona de tomar decisiones, a veces complejas, dentro de un tiempo limitado, de no rendirse. Lo importante dentro de estos test es no rendirse y tolerar la frustración de la situación. Los test de habilidades también se aplican generalmente en cargos de jefatura o que deban trabajar bajo presión. Ejemplos de estos son el test IC o test de seguros o el Wonderlic. Generalmente estos se aplican con un tiempo limitado. También están las pruebas libres o proyectivas. Estas son pruebas sin tiempo y se le pide a la persona que dibuje algo según la consigna explicada o que explique qué es lo que ve según la imagen mostrada. Estos test son subjetivos, cada persona ve cosas diferentes y también mide aspectos de la personalidad del sujeto. Ejemplos de estos test son el Rorschach, persona bajo la lluvia, Lucher, entre otros. También hay pruebas técnicas, aplicadas de acuerdo al cargo al que se postula. Por ejemplo, si se requiere el manejo de un cierto idioma, se harán pruebas en relación a eso, o si la persona debe manejar maquinaria pesada, se harán pruebas para ver la experticia de la persona en ese rubro. Algunas de las preguntas más frecuentes que pueden hacerse dentro de una entrevista de trabajo son las siguientes. ¿Por qué debiésemos contratarte a ti y no a los otros postulantes? Cuénteme una situación donde resolvió con éxito un problema laboral difícil y de lo que se sienta orgulloso u orgullosa. Describa también 3 fortalezas y 3 debilidades o aspectos a mejorar en relación a usted. También pueden preguntarle ¿cuál es su expectativa de renta? Prepárese usted para dar las respuestas más adecuadas. Siempre debe mostrarse motivado al momento de ir a una entrevista y motivado por el puesto al que postula, ya no ir solo por ir o a ver cómo le va. Por ejemplo, en la motivación debe mencionar siempre aspectos relacionados con el cargo, la empresa y sus intereses personales, ¿ya? También está la experiencia laboral. Comente experiencias previas que se relacionen con el cargo. También indique sus fortalezas, ejemplificando con situaciones concretas en las que las ha demostrado. También las debilidades, mencione elementos que pueda mejorar que no le impidan realizar el trabajo al que está postulando. También dentro de las entrevistas están las entrevistas por competencias y también conocido como modelo STAR, es un modelo que se basa en que el entrevistador prepara sus preguntas, ¿ya? Para evaluar el nivel que tiene el postulante respecto a alguna competencia en particular. Y él evaluará, por ejemplo, trabajo en equipo. La primera situación será identificación de un comportamiento pasado referido a una competencia determinada. Por ejemplo, trabajo en equipo. Usted deberá pronunciar o recordar una situación laboral en donde trabajó en equipo. También la segunda situación es tarea, y en donde usted deberá dar una definición de las tareas y roles específicos que haya tenido en esa situación. También está 3 acciones, comportamientos concretos que realizó en ese momento para tratar de resolver esa situación. Y por último, los resultados, detallar
detalle de los resultados que obtuvo con las acciones realizadas. ¿Ya? En resumen, para hacer una buena entrevista por competencias es necesario que 1. Sepa identificar las competencias más importantes para el cargo al que postula. Rescate los hechos concretos que más se relacionen con las competencias del cargo y que mejor ejemplifiquen su desempeño en un área determinada. Por cada ejemplo que dé, recuerde tener clara la situación, la tarea, las acciones y resultados obtenidos. Finalmente, para una buena entrevista de trabajo, repase y conozca a fondo su currículum vitae. Trate de dar una buena impresión. Prepare posibles preguntas y respuestas respecto a sí mismo, sus motivaciones y experiencia laboral. Escuche con atención las preguntas del entrevistador. Use un tono de voz y lenguaje adecuados. También preocúpese de mantener contacto visual con la otra persona y una postura cómoda y adecuada. Resalte siempre lo positivo de sus antiguos empleadores y compañeros de trabajo. Sea honesto en sus respuestas, muéstrese tal cual usted es, no se sobrevenda y aclare las dudas que pueda tener. Es importante tener en cuenta que el no ser seleccionado para un cargo no significa que usted no sea capaz o que no tenga habilidades. Simplemente implica que en ese momento su desempeño y perfil buscado no se ajustaron con la empresa. Si no es contratado, no se desanime, por el contrario, aproveche la oportunidad para ganar experiencia, para sentirse seguro al hablar de sí mismo y demostrar por qué la empresa lo necesita a usted. Por último, recuerde que, producto de la contingencia nacional, las derivaciones a empleo solo se realizan de forma online. Puede visitar el sitio web www.estacioncentral.trabajando.cl y ahí encontrará diferentes ofertas laborales, o bien a través de el sitio web Centro Idea Activa, haciendo lo siguiente. El paso número 1, ingresar a www.centroideactiva.cl. El paso 2, ya en la web ingrese al área de empleo. El paso 3, dentro de empleo, ingrese a la bolsa de trabajo. Si tiene una cuenta, podrá postular inmediatamente. Si aún no la tiene, regístrese en la zona superior de la página. Y esos son los pasos para que usted pueda realizar una postulación efectiva. Muchas gracias por su atención.